que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, a Jesús, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, a Jesús, a Jesús. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo
me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque a tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra. Una vez más, digamos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque a tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra, tu diestra me has sostenido. Tu diestra, oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque a tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel.
Iglesia Familia Manuel, el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poderlos volver a saludar hoy martes en nuestro servicio de oración, de alabanza, de liberación y sobre todo de ese banquete que el Señor tiene a diario para nosotros. Particularmente en la Iglesia Manuel, los días martes que tenemos culto podemos disfrutar de ese banquete comunitariamente, colectivamente, también los sábados en las reuniones de jóvenes y los domingos. Porque también individualmente sabemos que somos edificados en la palabra del Señor, no tenemos restricción alguna de poder leer la palabra de Dios como si en otros lugares donde una Biblia llega a ser descubierta, pues incluso la familia que la tiene está en peligro. Así que le quiero invitar que por favor pueda abrir su Biblia, tomarla si la tiene quizás en su habitación, en la biblioteca, y se prepare para este tiempo, luego de haber podido cantarle al Señor y expresado lo que hay en nuestro corazón. Ahora es tiempo que podamos escucharlo a Él hablar. No hay palabra profética más segura, estable, inamovible, autoritativa que la misma palabra del Señor. Así que le quiero invitar que pueda cerrar sus ojos allí en su casa, si está sentado en su sala con sus hijos, con algún familiar. Si no lo quiere hacer igual se logra concentrarse mirando para el piso, pero con que tenga su mente y su corazón concentrado en el Señor es suficiente. Amado Rey, te damos gracias por este culto, Señor, que a través de nuestro canal de YouTube podemos hoy transmitir y por medio del cual podemos estar conectados con mis hermanos, con mis hermanas, con toda la Iglesia Familia Manuel. Es un placer poder sentarnos a tu mesa y disfrutar de tu banquete, de tu palabra, de ese pan que descendió del cielo y que es alimento para nosotros. Porque no solamente nos alimentamos de lo que comemos físicamente, como dice tu palabra, no solamente de eso vive el hombre, sino de toda buena palabra que sale de tu boca. Porque tu palabra en Proverbios también dice que de tus labios proviene el conocimiento, de tu boca emana la sabiduría, Señor. Así que, ¿cómo no estar prestos a lo que ha quedado escrito para nosotros, Señor? Gracias por este hermoso momento. Gracias por tu bella palabra, porque en ella tú nos santificas, porque a ella debemos estar prestos y seguros, para que ella sea conduciéndonos en este caminar cristiano, en este peregrinaje, a veces difícil, a veces con preguntas, pero también cargado y lleno de bondades y de bendiciones del cielo. Gracias, precioso Señor, porque tu palabra es como una lámpara que se alumbra en medio de la oscuridad. Porque es una lámpara que hace que se disipen las tinieblas mientras vamos caminando hacia nuestra patria celestial. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te bendigo, Señor. Te doy gloria y honra. Y gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, joven, jovencita, adulto, niño, que nos escucha a través de YouTube. Padre, gracias. Gracias porque tú conoces la necesidad, la petición que hay en cada uno de sus corazones. Y tú, Señor, responderás a cada uno de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a comprenderla. Padre, usa tu palabra para dar respuesta. Usa tu palabra, Jesús. Te lo ruego en el santo nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bueno, luego de este pequeño, corto, pero buen momento de oración, quiero invitarlo a que pueda abrir la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 121. Y mientras usted lo busca, disponga su mente, su corazón, deje que su mente sea liberada de cualquier prejuicio, de cualquier preindisposición frente a lo que el Señor quiere hablarle. Incluso al libro, porque muchas veces uno esperaría poder escudriñar y ahondar sobre el Nuevo Testamento y quizás el Antiguo Testamento no es muy grato o a veces aburrido o complejo, como el libro de Levítico, que a veces uno ve leyes, nombres, números, cantidades y uno dice, bueno,
¿Y esto de qué trata? Pero sin duda toda la palabra del Señor es inspirada por Dios, así que es un deleite poder mirar versículo a versículo. En esta noche vamos a ver el Salmo capítulo 121 y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así de la siguiente manera, el versículo 1 en adelante hasta el versículo 8 leeremos. Levanto la vista, hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Bendita sea la palabra del Señor, que es hermosa en su composición, en su mensaje, en lo que quiere comunicarnos a nosotros en esta noche. Y este es un salmo que si usted revisa en su Biblia, algunas lo tienen, hay un título que dice de la siguiente manera: Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Esta actividad de ir a Jerusalén lo hacían habitualmente todos aquellos ciudadanos de Israel para acudir a un lugar de adoración, al templo, a rendir tributo, adoración al Señor, ¿sí? Por eso uno encuentra elementos allí que el Señor protegerá a lo largo del camino, porque era un salmo que buscaba y tenía ese fin: dar ánimo, aliento a todos aquellos que se desplazaban desde sus diferentes ciudades, desde sus diferentes residencias, hacia el lugar de adoración que era Jerusalén, que era donde se encontraba el templo. Brindaba ánimo, protección, eran largos los kilómetros que tenían que recorrer. Y David escribe en el versículo 1 y lo acompaña con una pregunta. En la Reina Valera dice algo como: levantaré mis ojos a los montes, y viene la pregunta de David y es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Levanto mi vista hacia las montañas y se pregunta: ¿viene de allí mi ayuda? Normalmente cuando las personas caminaban hacia Jerusalén veían las montañas donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, y mientras caminaban su mirada no se quitaba de ese lugar. De esa manera ellos caminaban con mucho ánimo, con mucho regocijo, con mucha alegría de saber que podían ir a la casa del Señor, al templo del Señor, a rendir adoración. No quitaban la mirada de ese lugar. Era su inspiración. Pero David dice: levantaré mi mirada hacia la ciudad donde está, y de allá vendrá mi socorro, vendrá mi seguridad, de un lugar físico. David dice: no. Aunque era importante para el judío y es importante la ciudad de Jerusalén, para él la ayuda no venía directamente de un lugar físico, venía directamente de Jehová, y no cualquier Dios, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra. La confianza de David no se resume a un lugar en físico, a un espacio, y no debe resumirse a nosotros de la misma manera. La seguridad que tenemos y que el Señor nos da no solamente puede ser cuando nos podamos reunir y venir a la casa de Dios aquí en el templo, sino que la confianza debe estar en el Señor, que es tan grande. El Señor es tan grande que no tiene necesidad de ir a ningún lado, porque está en todo lugar. Allí está puesta la confianza, no en un lugar, como también sucedió con el pueblo de Israel cuando el Señor tiene que mostrarle a Jeremías la confianza que se había desarrollado, la confianza que el pueblo había desarrollado en un lugar. Y el libro de Jeremías muestra cómo Jeremías, el profeta, hace una seria denuncia hacia el pueblo de Israel, porque ellos decían: aquí tenemos el templo, y con que tengamos el templo vamos a estar seguros de cualquier ataque de
de otra nación, estaremos seguros de alguna invasión. Pero el Señor les hace una advertencia, les dice, ustedes que se confían en el templo, ojo, porque la confianza no está allí. Y David, muchísimos años atrás, descubre eso, que la confianza no está en un lugar físico, no está en un objeto. Y no debe estar nunca la confianza puesta en un objeto, en un amuleto, en una imagen. En eso que la misma palabra del Señor denuncia, que teniendo ojos no ven. En eso que la misma palabra de Dios denuncia, que teniendo brazos, pies no pueden caminar, sino que tienen que alzarlos. La confianza no puede estar depositada en eso. A veces la confianza está tan depositada en ese tipo de cosas que terminamos postrándonos sobre o al frente de ese tipo de cosas. Y lo único que el Señor quiere, el Dios celoso nuestro, a quien debemos temer, delante de Él debemos nosotros rendirnos. En Él está puesta nuestra confianza. Y David sigue escribiendo en el versículo 3. Dice lo siguiente: Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Luego de que David menciona muy claramente que la seguridad no estaba en un lugar, y lo decía un militar, porque David era un perfecto militar que sabía de estrategias, sabía de escondites y sabía dónde podía estar seguro, es decir, acudía a un lugar físico. Él decía, no, la seguridad no estaba en lugares físicos, sino que la confianza está en Jehová. Él, sabiendo eso, dice, Él, sobre quien yo he puesto mi confianza, Él va a permitir que yo no tropiece. Él no se dormirá, es la segunda parte de ese versículo 3. Pero en la redacción, David vuelve y hace énfasis en el versículo 4 diciendo, nunca duerme ni se adormece. El Señor, Dios es espíritu. Él no está limitado a las cosas que usted y yo, sobre las cuales sí estamos limitados, respecto a nuestro cuerpo, que cuando tenemos hambre tenemos que comer, que cuando nos cansamos tenemos que descansar, pero Él no, porque la palabra de Dios habla acerca de Él, que Dios es espíritu, por lo tanto Él no se fatiga, no se cansa y por lo tanto no adormece, no duerme. Y cuando yo leía este pasaje, amados hermanos, para mí era muy hermoso, porque hace unas semanas atrás he venido teniendo la dulce experiencia de poder ser padre. Muchos de ustedes sabían que mi esposa estaba en embarazo y que estábamos prontos a recibir esa bendición, a tenerla en nuestros brazos, y fue sin duda, y es sin duda una bendición. Pero como todos saben, en las primeras semanas es muy difícil. Y lo primero que le dicen a uno es, ¿ya durmió? Y uno dice, no, pues la verdad es difícil porque mi hija, el Señor nos dio una linda princesa, se llama Génesis, y ella se despertaba los primeros días una y otra vez. Pero si hay algo que ella tenía claro, es que podía comer, acostarse a dormir y no le importaba nada más. ¿Por qué? Porque sabía que su padre y su madre, porque no he estado solo en esto, mi esposa también tiene unas lindas ojeras, ha estado conmigo en este proceso y la hemos cuidado. Ella no se preocupa por nada, lo único que quiere es dormir. No se acuesta preocupada pensando si de pronto se volverán a levantar las marchas, si de pronto ocurrirá un terremoto, si de pronto sucederá algo, comienza a llover. No, ella no se preocupa de nada. ¿Por qué? Porque quien vigila, quien está despierto es su Padre. De la misma manera, amado hermano, amada hermana, no se preocupe mientras usted puede ir en los brazos de papá. No se preocupe mientras usted duerme en los brazos del Señor, porque mientras usted duerme, el que cuida de usted no duerme. Por eso el versículo 3 dice, Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Los versículos siguientes, versículos 5, 6 y 7, son muy hermosos. Vamos a leerlos para no dejar el capítulo
ahí por la mitad, pero sí me quiero devolver ahorita a ese versículo 4 a hablar un poco del tema del sueño en medio de las circunstancias difíciles. El versículo 5 dice: el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Fíjense de lo que hablábamos al principio, era un salmo que acompañaba a todas aquellas personas que hacían ese peregrinaje hasta Jerusalén, y que no solamente era un viaje de un día, eran viajes de días donde en algún momento tenían que acampar. Por eso el elemento que vemos allí en el Salmo de que mientras Israel, los ciudadanos acampaban y dormían, aquel que había cuidado a Israel siempre estaría despierto como columna de fuego, como una nube protectora sobre ellos. Y en ese viaje también el Señor en el versículo 6 dice que los protegerá del clima. El sol no te hará daño, dice el versículo 6, durante el día, ni la luna durante la noche. Y el versículo 7 también brinda una protección para ellos, incluso de ladrones, de en algún momento de ser asaltados, porque dice el 7, el Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. Y el Señor te protege desde que sales de tu casa hasta que regresas. ¿Ven cómo este salmo es hermoso? Incluso para que usted el día de mañana pueda regalárselo a una persona que sabe que va a salir de viaje. Dedíqueselo, llámela antes y dígale: ven, quiero leerte el Salmo 121. Y mi oración es esta, la misma que David decía, y es que el Señor te cuide, el Señor te guarde de todo clima, si vas a viajar en carretera, de todo deslizamiento, que de cualquier problema climático que permita que vaya a producir que el avión se desestabilice, qué sé yo, que este tipo de cosas no puedan detener tu caminar hasta el lugar de tu destino, que el Señor proteja tu entrada y tu salida. Dedique ese salmo y va a ser muy reconfortante para aquella persona que seguramente lo va a estar necesitando. Como les dije, vamos a volvernos al versículo 3, a ese elemento de dormir mientras las circunstancias son difíciles. Para David, el hecho de haber escrito esto, el hecho de que él escribiera que ya no se preocupaba por los momentos en que él tenía que dormir, ya era un asunto que él había adquirido en experiencia con el Señor. Y es algo que él ya había escrito en el Salmo capítulo 3. Y quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 3, versículo 5, porque allí David dice lo siguiente: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Qué hermoso esto. David ha escrito esto, como dice el título del capítulo 3. Miren esas ayudas tan bonitas que la palabra del Señor nos da allí, en esos títulos. Nos ayuda a ubicarnos en un contexto. Dice el título: Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar, bueno, yo no he tenido nunca la oportunidad de entrevistar, no soy periodista ni nada de eso, pero cuando uno ve entrevistas que le hacen artistas, sobre todo a músicos, sobre su última producción musical, ellos terminan diciendo: bueno, realmente esta canción fue inspirada en mi esposa, porque ella ha sido la inspiración de mis versos, y este segundo track del disco fue inspirado en algo que me pasó con mi hijo, y este tercer track me pasó o fue inspirado en algo que me sucedió cuando tuve que viajar a determinada ciudad. Allí me sucedió esto y compuse esto. De la misma manera, el capítulo 3 de Salmos es un relato y es el resultado, es la composición de una experiencia vivida por el salmista. Es la composición, el resultado, la composición, sí, el resultado de una experiencia vivida, como el título lo dice, en un momento de huida de su hijo Absalón. Y desde luego vamos a seguir yendo hacia atrás en la palabra de Dios, porque solo quien confía en el arrullo de Dios
puede dormir tranquilo. Solo quien confía en el arrullo de Dios puede llegar a componer este tipo de cosas. Con razón David dice, me acosté, dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Y en el capítulo 121 termina escribiendo, Él no duerme porque mientras yo descanso y duermo, Él me cuida. Era una reafirmación de lo que él ya sabía cómo era con Dios. David ya sabía que se podía acostar tranquilamente y descansar en el Señor porque Él lo cuidaba. Pero miremos un poco cómo fue esa experiencia para que David terminara escribiendo eso de que ya no tenía ningún problema con el sueño. Él ya podía acostarse a dormir sin ninguna preocupación, aún teniendo los enemigos que le respiraban, como dicen por ahí coloquialmente, en la nuca. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, hay un título que dice la violación de Tamar. Allí se desencadena todas las circunstancias que llevaron a David a escribir ese Salmo capítulo 3. Todo comienza con que una de las hijas de David fue violada. Allí en el 10 nos lo dice, capítulo 3, versículo 10. Y fue violada por uno de los hijos de David. Quizás usted no conoce la historia, voy a contársela rápidamente. Uno de los hijos de David, llamado Amnón, se enamoró de su hermana y se inventó alguna excusa, una mentira y se hizo el enfermo para que ella pudiera venir y traerle comida al dormitorio de él y así él poder abusar de ella. Capítulo 10 dice, entonces él le dijo a Tamar, es decir, Amnón, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿Dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y, como era más fuerte que ella, la violó. Amnón termina siendo asesinado por otro hijo de David, Absalón, y Absalón, luego de asesinar también hacer todo un andamiaje de un banquete que porque quería pasar tiempo con sus hermanos, incluso invitó a David, pero David le dijo, no, es mucha gente y vas a gastar mucho. Entonces Absalón le dice a David, bueno, aunque sea permite que venga Amnón. Él tenía la intención de asesinarlo. Amnón termina yendo, Absalón termina asesinándolo y Absalón tiene que huir. Él, pensando que David iba a tomar represalias, huye a una tierra lejana y luego un hombre envía a David diciéndole y contándole una historia, como habitualmente a David le llegan las historias y las parábolas diciéndole, mira, hay una mujer que tiene dos hermanos, uno de ellos asesinó al otro. ¿Tú qué harías? Y yo te podría decir que por favor protege a ese hijo que me queda, le dice la mujer. A David le dice, sí, tranquila, yo haré eso contigo, yo lo protegeré. Y le dice, así como tú has dicho que vas a proteger a mi hijo, ¿por qué no haces lo mismo con tu hijo? Con Absalón que está en otra tierra, ¿por qué no lo proteges? Porque la gente sabe que él mató a Amnón, pero tú no lo proteges. David termina mandándolo a traer a su ciudad y termina brindándole una protección, pero en el capítulo 14, versículo 28, dice que Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón les dijo a sus siervos, vayan y préndale fuego al campo de la cebada de Joab, el que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Absalón estaba piedro, como dicen por ahí, porque no podía ver al rey, a su padre. Y tras del hecho le pedía a Joab que por favor intercediera con él ante el rey para que él pudiera ir a verlo. Y él, furioso al ver que no le conceden su petición, termina incendiando los campos de ese hombre que no le quiso ayudar. Absalón al parecer era un hombre pero muy malo y muy efusivo, muy compulsivo, que lo que no le concedían, terminaba entonces él tomando justicia por sus propias manos.
la ira y el enojo de Absalón se desboca de tal manera que comienza a planear en el capítulo 5 una revuelta contra su rey, contra su padre, para quitarlo del trono. El versículo 7 del capítulo 15 dice: después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús en Harán, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo David, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Dense cuenta cómo Absalón decide rebelarse y levantar todo un movimiento en contra del rey. David lo único que le queda como rey es huir. Y en el mismo capítulo 15, versículo 13, el título que nos dice allí es: David escapa de Jerusalén. Y todo ese relato nos muestra cómo David tiene que huir de Absalón, porque Absalón ha logrado también influenciar sobre muchas personas y esas personas están detrás de David también para asesinarlo. Así que David decide huir al desierto y tiene que huir y huir. Y el capítulo 7 nos dice lo siguiente: entonces Ahitofel dijo a Absalón. Ahitofel era un siervo de Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solo al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Allí comienza una persecución, un plan persiguiendo, 12,000 hombres persiguiendo al rey David para poderlo matar. El capítulo 18 hay un título que dice: derrota y muerte de Absalón. Y aquí entonces uno dice: bueno, ¿qué pasó con la historia? Pues resulta que Absalón, en ese proceso, en esa guerra en busca de David, él iba por un bosque. Y como la palabra de Dios es muy descriptiva en esta parte, me parece hermosa, porque Absalón lo describen con un hombre que tenía una cabellera fenomenal, ¿sí? Fenomenal, así súper divina, pero cuando él iba a caballo en el bosque, el pelo se le enredó con una rama y él terminó colgado del pelo. Imagínense en esa escena, Absalón termina colgado del pelo. Las personas que habían llegado de parte del rey David lo ven y le dicen: no lo matemos, porque el rey David dijo que no lo matáramos. Miran el corazón de David, con razón dicen que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. David dice: sí, es verdad que él se ha rebelado contra mí, pero es mi hijo, no lo maten. Otro hombre dice: ¿qué va? Hay que matarlo. Y dice la palabra del Señor que le clavan en el pecho unas estacas y finalmente acaban con Absalón. Desde luego eso le llega a oídos de David y él termina llorando desconsolado por su hijo. Pero si usted se da cuenta, en el capítulo 19, versículo 15, hay un título que dice: David regresa a Jerusalén. ¿Cómo termina la historia? En medio de esa persecución, David regresando a Jerusalén, del lugar donde había sido sacado, del lugar donde injustamente había sido sacado porque él había sido puesto por Dios. Él termina regresando, porque lo que Dios da nadie lo puede quitar. Lo que Dios te ha dado a ti, amigo, hermano, hermana, no te lo puede quitar. No hagas fuerza de nada, no dejes más que actuar al Señor. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo David en el capítulo 3 del Salmo. Me acosté mientras mi hijo me perseguía y me acosté tranquilo porque sé que el Señor me cuidaba. Miren nuevamente lo que dice Salmos capítulo 3. Miren lo que dice desde el versículo 1. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Claro, 12,000 hombres detrás de él. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen: Dios no lo rescatará.
Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté. Luego de que David clama y ora, eso sí, parece ser que antes de dormir David ora y clama. Antes de irse a dormir, ora y clame al Señor. Si no, créanme que no va a poder descansar. No va a poder descansar. Sus pensamientos le van a dar vuelta en la cabeza. Usted no va a saber cómo responder el día de mañana frente a esa citación judicial que tiene. Usted no va a saber mañana qué le va a decir a su jefe si usted no ora la noche antes, los minutos antes, el momento antes, si usted no descansa tranquilo. Usted no va a saber cómo actuar ante lo que tiene que enfrentar la semana siguiente, el mes siguiente, si no busca a Dios en oración. Si usted no busca a Dios en oración, no va a poder tener, como dicen por ahí, dulces sueños. Así que su oración debe ser al Santo de Israel, al Todopoderoso, aquel que puede librarnos de cualquier dificultad. No se le ocurra nunca por allá orarle al ángel de mi guarda y mi dulce compañía. No, jamás. Órele a aquel que todo lo puede, aquel que todo puede, aquel que es capaz de rescatarlo a usted del pozo cenagoso, del hoyo de la desesperación, del fango. Órele a Él, que Él es capaz. Él es poderoso para poder darle la solución y brindarle descanso a su cuerpo, a su alma y a su mente. Su mente necesita ser aquietada por el Espíritu Santo, mi mente también. A veces yo me acuesto y comienzo a pensar y a pensar y a pensar. Y tengo que forzar la mente intencionalmente a recitar un verso bíblico, a pensar en él. Y ahí me quedo durmiendo. ¿Y saben algo, amados hermanos, ya para terminar? Una de las muestras, uno de los síntomas que usted tiene, que me está viendo en esta noche y que no tiene un buen descanso, es porque sabe que en la noche usted al dormir tensiona esta parte. Yo sé que le pasa. Yo sé que al dormir usted de la ansiedad, del estrés, no se da cuenta, pero su mentón lo termina apretando y tensionando. Y eso demuestra que usted no está logrando tener un sueño tranquilo, que la paz de Dios es la que usted necesita. Solamente la paz del Señor puede traernos días tranquilos, sueños tranquilos. Usted tiene que dormir en la paz del Señor. Déjese arrullar por Él y Él traerá descanso a su alma. Él será su boca cuando tenga que hablar. Él será su mano en lo que tenga que escribir, en lo que tenga que firmar. Déjelo a Él actuar. Yo también tengo que dejarlo actuar. No crean que solamente le pasa a usted. Así que esta noche vamos a ir a dormir tranquilos. Yo espero dormir tranquilo. Y todos los días vamos a luchar usted y yo por eso. ¿Listo? ¿Le parece? Así que oremos y terminemos este tiempo tan hermoso. Amado Rey que estás en los cielos, a ti venimos afligidos, tensionados, preocupados, con deudas por pagar, con llamadas por contestar, por correos que responder, con informes que presentar, con tantas cosas que nos hacen tener noches caóticas. A veces terminamos levantándonos con un dolor en la espalda terrible, Señor. A veces nuestra mente no nos deja conciliar el sueño. Los médicos nos han dicho incluso que tenemos que descansar. Padre, es difícil, humanamente es difícil. Pero hoy frente a tu palabra tú nos dices que mientras nosotros durmamos, tú traerás descanso, tú cuidarás de nosotros. Así que, Padre, nos disponemos a lanzarnos en tu dulce y precioso arrullo, allí donde solamente existe tu silencio, tu paz, tu consuelo. Arrúllanos, Señor, en tus brazos como un bebé es arrullado.
Arrúllanos, Señor, para que podamos estar tranquilos. Padre, yo te ruego por todos aquellos que nos están viendo y te pido, Espíritu de Dios, que por favor traigas descanso a los cuerpos de mis hermanos, toda enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que no está en tu soberana voluntad, todo lo que, Señor, el enemigo ha querido interponer y ha querido salirse de su voluntad, en el nombre de Jesús, se ha reprendido por el Santo Hijo de Dios. Padre, y lo que tú, mi Señor, hayas permitido en tu hermoso plan, que nosotros podamos superarlo en victoria, que como tú le dijiste a Pedro, que oraría para que no faltase su fe, así te pedimos, Señor, que intercedas, porque eres el único mediador entre Dios y los hombres, que intercedas a nuestro favor para que no falte nuestra fe, Señor, para que no retrocedamos, para que podamos permanecer en pie frente a las circunstancias. Y Señor, y al igual que David, que pudo descansar mientras eran muchas personas las que lo buscaban para matarlo, así mismo nosotros podamos descansar, así tengamos lo que tengamos encima, Señor. En el nombre de Jesús, danos la sabiduría para responder ante cada circunstancia, ante cada problema, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo te doy gracias por esta noche, Señor. Llévanos a nuestras camas. Terminamos, Señor, esta transmisión bajo la guianza de tu Espíritu Santo, sabiendo que tú eres el pastor de esta iglesia. Permítenos reunir este día sábado que viene o este domingo que viene y que juntos con mis hermanos podamos decir: nos alegramos con los que decían, a la casa del Señor iremos. Gracias, en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.